Esta mañana aquí en el estudio con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, siempre con nosotros los días martes. Hola Martín, ¿qué tal? Querido Ramón, oye, no puedo partir esta intervención sin mandarle fuerza a todos los equipos de emergencia desplegados, tanto a nivel de central, carabineros, bomberos, servicios públicos, Fuerzas Armadas, en fin, tantas organizaciones que están hoy día desplegadas tratando de apoyar a nuestros compatriotas. Sé, Ramón, que tú has estado las últimas semanas muy fuerte también ahí, así que me imagino que te ha tocado ver, digamos, estos dramas, ¿no es cierto? Sí, Pero al claro. mismo también acciones heroicas como la que escuchábamos recién de personas que estando también dando la vida por el resto. Y en esa misma línea, Ramón, es muy interesante a propósito de todas las cifras que tú bien decías, que van ampliando, que van cambiando, mutando. También las cifras que se entregaron previo a la emergencia, sobre todo en relación a los definidos como puntos críticos. Esta fue una información que envió Senapred, que identificó a nivel nacional más de 15.000 puntos críticos. Y cuando hablamos de puntos Mm. críticos en torno a inundaciones, estamos hablando de puntos que tienen una cierta recurrencia. O sea, anualmente se registran hechos no solamente de acumulación de agua, sino que en el caso de desbordes, remociones en masa, pero además en un principio que no es solamente que se acumule esa agua o se produzca en el fondo una remoción, sino que se generan daños, daños a viviendas, a servicios básicos, a caminos, etcétera. Y en el caso de Santiago, si bien son 15.500 puntos a nivel nacional, son 1.275, como bien señalaba Javier en la introducción. Y es bien impresionante cuando uno, aprovechando este espacio de doble clic, hace justamente un doble clic en estas cifras. De estos 1.275 puntos, prácticamente tal como sea, uno de cada 5 habitantes de Santiago está a menos de 100 metros de uno de esos puntos críticos. O sea, Qué buen dato ese, ¿eh? entonces, no es que uno dice, oye, ya son mil tantos puntos, pero si uno analiza la cercanía, o sea, uno de cada 5, casi el 20% de los habitantes de Santiago está cerca de esos puntos críticos. Otra cosa que es bien impresionante, la comuna de Recoleta ¿Ya? tiene cerca del 10% de esos puntos críticos. Solo la comuna de Recoleta. Estamos hablando de 130 puntos críticos. La comuna que le sigue, que es la Cisterna, tiene 78 o la Florida 67. O sea, por lejos, la comuna con más puntos críticos es justamente la comuna de Recoleta. Mire, yo habría pensado que alguna comuna de la precordillera nuestra tenía más puntos Sí, críticos, ¿eh? sí. Si uno ve este mapa, digamos que nos están escuchando ahí de Senapred, puntos críticos, porque después el gobierno regional generó una agrupación de estos puntos críticos ¿Ya? y detectó, ellos definieron como cerca de 175, o sea, estos puntos georreferenciados, que fue lo que trabajamos nosotros, ellos hicieron agrupaciones. Entonces, es bien interesante ver lo que pasa en la comuna de Recoleta. Junto con eso, porque uno diría, está bien, está la emergencia y viene ahora toda la discusión de los colegios que suspenden, pero hay una cosa que es muy grave y es que el 4% de los centros de salud de Santiago, salud primaria, están ubicados a menos de 100 metros de estos puntos críticos. 4%, ¿ah? 4%. Estamos Mira. hablando de 17 centros de salud primarias. En Santiago son más de 300 centros de salud primaria. Y lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es que si uno hace nuevamente un doble clic en eso, en el caso de Independencia, 2 de sus 5 centros de atención primaria están a menos de 100 metros. O sea, estamos hablando cerca del 20% más o menos de los centros de salud de la comuna. Entonces, hay algunas Imagínate. comunas, como en el caso de Independencia, que uno diría, bueno, aquí se deben priorizar recursos, porque lo mismo, en el caso de 6% del establecimientos escolares, un 6% de los establecimientos escolares de Santiago o parvularios están cercanos a estos puntos críticos, o sea, estamos hablando de 160, no es menor. En este caso, por ejemplo, llama la atención, Ramón, lo que pasa en la comuna de La Cisterna, donde el 20% de su establecimiento está a menos de 100 metros de estos puntos. O sea, estamos hablando de 19 de los 77 ¿Ya? establecimientos educacionales está a menos de 100 metros. Entonces, si uno Mm. ve esto, que es la pregunta de fondo, ¿cómo enfocamos nuestros esfuerzos? O sea, si son 1.275 puntos críticos, uno esperaría, digamos, y yo creo que esto también es una información que es de esperar que genere como inteligencia territorial, o sea, que nos sirva para tomar buenas decisiones. Dan ganas, por ejemplo, claro, que efectivamente desde el punto de vista de la salud pública no puede pasar
que los centros de atención primaria queden anegados y Por no puedan supuesto que sí. funcionar, y por lo tanto uno debería esperar, mira, si yo fuera el Ministerio de Salud, yo debería estar encima trabajando con los alcaldes, con los servicios de emergencia, de manera tal que sea ininterrumpido en el trabajo en estos centros y que la gente pueda acceder a estos centros de salud. Es muy interesante esos datos porque permite tener información objetiva. Me quedo un poco en los centros educacionales. ¿Por qué razón? Porque en esta última hora ha habido discusión de si se suspenden o no se suspenden las clases. La pregunta más requerida a los medios de comunicación de la gente que empieza a llamarle, oiga, ¿van a suspender la clase aquí en la comuna, sí o no? Porque hay una cuestión logística para los papás que tienen que salir a trabajar donde dejó los niños y de pronto creen que mejor que no se suspenda porque tal vez en el establecimiento educacional voy a estar más tranquilo de que está seguro. Pero si ese establecimiento educacional está cerca de un punto crítico, ¿qué va a suceder? Va a haber Así una es. emergencia, seguramente entre medio, si es que precipita mucho, va a haber que evacuar el colegio Así es. y eso se provoca un sinnúmero de externalidades Así y es. de riesgos innecesarios. Tal cual. Yo ya comentaba en relación a eso, porque aquí también, de nuevo, pensando, hablamos de los centros de atención primaria, pensemos en los colegios. O sea, lo peor que le puede pasar al país, independientemente de esta situación, es que los niños no solamente dejen de ir a clase, el viernes no fueron, quizás estos días, sino que eventualmente, producto de los daños producidos en estos puntos críticos, puedan que Claro que una sí. semana más, 2 semanas más. Mira, las cifras son bien impresionantes, las vamos a compartir, bueno, están también ahí en redes sociales de la Corporación Ciudades, lo haremos llegar también, Ramón, para justamente tratar de ayudar en la toma de decisiones. La cisterna, ya lo comentaba, más del 20% de estos centros, establecimientos de educación parvularia están cercanos a estos puntos críticos. Luego Renca, 16, Conchalí, pero las diferencias son abismantes. En el caso de Providencia, Padre Hurtado, Lo Prado, Las Condes, La Reina, 0%. Ninguno de los establecimientos Mira. parvularios están cerca. Entonces, claro, cuando se toman medidas que son totalmente transversales de toda la ciudad, hay que tener mucho ojo en torno a eso, porque la Claro, realidad es es distinta. muy distinta en relación a eso. Lo mismo ya lo comentaba Javier, con respecto a los temas de ayuda. Hay comunas como La Cisterna, Recoleta, Renca, que más del 40% de su población está a menos de un 100%. Ya hablábamos que 1 de cada 5 habitantes, en este caso es casi la mitad de su población, está a menos de 100 metros de un punto crítico. Entonces, si uno que tuviera, así como pensando en la salud pública, uno diría, mira, ojalá que el Ministerio de Salud con otros actores puedan apoyar, sobre todo comunas como Independencia, que tiene más de un 20% de los establecimientos de salud, o en el caso educacional, uno esperaría que el Ministerio de Educación con otros actores apoyen, sobre todo también en La Cisterna, donde 19 de los 77 establecimientos educacionales está cercano a puntos críticos. En este caso, claro, sobre todo si uno analizara apoyos desde el gobierno regional, por ejemplo, metropolitano, cuando tienes comunas donde más del 40% de la población está a menos de 100 metros de un punto crítico, sin lugar a dudas que la realidad es completamente distinta con respecto a otros lugares. Ahora bien, dicho todo esto, Ramón, es bien interesante también lo que ha pasado desde el punto de vista de la adaptación, ¿ya? Porque aquí hemos visto algunos videos, por ejemplo, a nivel nacional, de algunos, por ejemplo, parques inundables que hoy día están funcionando bastante pues. bien. No sé si te tocó estar ahí en el caso de Caucarie, ahí en Coquimbo. Lo mismo, por ejemplo, uno puede ver videos en el caso del parque ahí en el Sanjón de la Guada, el parque Víctor Jara, que son parques justamente que ayudan a la ciudad en su resiliencia, a poder soportar estas grandes crecidas a través de infraestructura que no es como estábamos acostumbrados, que solamente tiene una sola función, no es solamente un espacio, así como la caja a veces del río Mapocho que solamente sirve para de que el agua baje. Estos son espacios de esparcimiento prácticamente los 330 días al año, y claro, frente a estos eventos están funcionando de una forma bastante notable desde el punto de vista de conduciendo las aguas, bajando la velocidad del agua, en algunos casos infiltrando el agua, de manera tal que esta agua de alguna forma se quede. Así como hemos hablado tantas veces, lo que está pasando hoy día con estos eventos extremos, en relación al cambio climático, es que aquí los sistemas de aguas tradicionales, de aguas de lluvia a través de infraestructura gris, deben complementarse con otros tipos de sistemas que ayudan a bajar la escorrentía de esa agua. Si ya tal como decía un climatólogo, Raúl Cordero, que viene mucho para acá, en el caso de exactamente, es muy interesante Santiago lo que pasó.
porque aquí se la juega en gran parte el tema de la isoterma. O sea, estas lluvias en Santiago, si Santiago ha resistido como ha resistido, es porque la isoterma se ha mantenido, o sea, el punto desde hacia arriba nieva y hacia abajo llueve, se ha mantenido más o menos estable. Si esta lluvia se hubiese producido a mayor altura, o sea, lugares donde antes nevaba hubiese estado lloviendo, la situación en Santiago sería completamente distinta. Y es ahí justamente donde esta infraestructura verde puede hacer toda la diferencia. Y yo creo que también, Ramón, pensando en estos datos de Senapred, que si bien fueron comunicados hace pocas semanas a la opinión pública, es de esperar, yo me imagino que fue así, que se fueron trabajando con los equipos de emergencia en el tiempo, de manera tal de poder ver, tomar acciones precautorias. Así que es de esperar, frente a este doble clic que estamos haciendo, que esos centros de salud primaria, que esos colegios, sobre todo en estas comunas como La Cisterna, es de esperar que justamente al tener esta información hayan tomado medidas. Y yo también es de esperar, Ramón, así como hemos conversado con respecto al tema de la calidad del aire, que ganas de ver año a año cómo vamos mejorando estas cifras, cómo Santiago, en vez de tener 1.275 puntos críticos, luego puede bajar a 1.000, y vamos ocupando esta información territorial de forma de hacer inteligencia territorial, que nos permita tomar medidas y que no simplemente sea información que nos permita más bien entender dónde se produce el problema sin generar intervenciones. Muy interesantes los datos porque son para tomar decisiones, que no queden solamente archivados allí como un buen estudio, sino que permitan ir planificando la ciudad hacia futuro, porque estos temas, ya lo han dicho los meteorólogos y los climatólogos, han llegado para quedarse y cada vez van a ser más recurrentes y más intensos. La prueba de eso lo estamos viendo cada vez, o sea, nos está mostrando el tiempo que eso es así, no es un invento de nadie, van a ser más extremos y más recurrentes. Dicho eso, por ejemplo, y para finalizar, a propósito de lo que tú dices, Martín, yo que como estuve la semana pasada allá, eso es lo bueno de ir en ese instante, porque uno aprende en el lugar y puede hablar con propiedad de las cosas que ve. En el caso de Vallenar, por ejemplo, ya hablábamos con el alcalde hace un rato respecto de las intervenciones que se hizo en el río, el encauzamiento de las obras anteriores, pero hay obras que vienen de mucho antes que me llamó la atención. Esto como de parque como inundable, sí, pero sí. La ribera del río de Vallenar se hizo una especie de área de áreas verdes, pero también de infraestructura que yo mirándolo antes de que comenzara el temporal, veía que hay una zona como de skate park, que hay como unos anfiteatros, unas canchas de distinto, de multiuso, que están pegados a la ribera del río, y una ciclovía. Todo como en nivel que va avanzando en escalones, y las gradas. Y las gradas son como una contención, o sea, son multiuso, porque durante el tiempo que no hay lluvia, allí lo que se hace, por ejemplo, cuando viene un hilito de agua, se hacen intervenciones en el río para hacer una especie de piscina y la gente se pueda bañar. Exacto. Y ahora, cuando se vino el río abajo, bueno, esas mismas defensas hacen que el agua rebote y no caiga a la ciudad. Entonces, fue una infraestructura hecha hace bastante tiempo, pensada precisamente en eso, que uno no se da cuenta. Pero hasta cuando se ocupa. Hasta cuando se ocupa. Y segundo, para finalizar, Huasco, por ejemplo. Cuando tú dices los servicios públicos, ¿dónde están? El municipio de Huasco todos estos días ha estado funcionando en la parte alta de la ciudad, porque la municipalidad está justamente en la zona donde pasa, no te voy a decir que pasa una quebrada, pasa un río. O sea, lo primero que se inunda por allí es la zona de la municipalidad, porque Huasco es una ciudad que luego tiene una pendiente muy amplia, en donde las calles principales están en la pendiente. En la pendiente principal prácticamente está la municipalidad. Por lo tanto, la municipalidad deja de funcionar estos días y tiene un centro de operaciones en la parte alta. Qué locura. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ejemplos claros de planificación, de toma de decisiones en algún tiempo. Bueno, eso ya se hizo hace mucho tiempo. Tendrán que, de aquí en adelante, tener estos datos como los que tienes tú que entrega la Corporación Ciudades para ir planificando mejor la ciudad. Así es, estos puntos críticos, efectivamente. Nos gustaría hacer un doble clic en distintas ciudades de Chile, y quienes nos están escuchando, métanse, busquen el Parque Caucari, es algo extraordinario. Lo mismo el caso del Sanjón de la Guá, del Parque Víctor Jara. Son ejemplos no solamente que han inspirado otros parques de este tipo en Chile, sino que también a nivel internacional. Gracias, Martín, que esté muy bien. Un gusto como siempre. Doble clic.